también cierta. Las buenas obras son, según lo que hemos escuchado de ustedes, son las cosas más raras entonces que se pueden encontrar en este mundo. Son cosas raras, son obras raras que se pueden encontrar en este mundo. Hay muchas obras que son lo suficientemente buenas entre los hombres y son suficientemente buenas entre unos y otros, pero la palabra buenas, donde la Biblia se refiere a las buenas obras, siempre que expresa estas dos palabras juntas, las buenas obras, las palabras buenas es usada en un sentido muy elevado, muy elevado. ¿Por qué es usada en un sentido muy elevado? Porque es concerniente a Dios. Esta palabra buenas se usa concerniente a Dios. Creemos que seremos capaces de demostrarles, hermanos, que estas buenas obras en este mundo, en cualquier parte de este mundo, no se encuentra si no es dentro o en el seno de la iglesia. Es allí donde se encuentran solamente estas buenas obras que son concernientes a Dios, en el seno de la iglesia de Cristo. Ya hemos enseñado, si nosotros leemos correctamente la Escritura, que ninguna obra puede ser buena a menos que sea ordenada por Dios. ¿Se acuerdan? Esa fue una de las primeras características que nos enseña la confesión de fe. Las buenas obras son aquellas que son ordenadas por Dios. Esto elimina una gran porción de lo que los hombres hacen para ganar la salvación. El fariseo decía que él diezmaba la menta, él diezmaba el eneldo y él diezmaba también el comino. Pero él podía demostrar que esto era algo que lo mandaba Dios. Diezma la menta, el eneldo y su comino. Probablemente él no. Decía que ayunaba muchas veces a la semana, pero él podía probar que Dios decía esto, que él ayunara. Si no, sus ayunos no eran obediencia al Señor. Si yo hago algo que no se me ordena que haga, yo no estoy siendo obediente entonces al hacerlo. Vanas entonces son todas esas pretensiones de los hombres que, mortificando sus cuerpos, negando ellos sus carnes y sus pasiones, haciendo esto o haciendo aquello, o yendo mucho más allá de lo que nosotros podemos considerar, ellos pueden llegar a ganar el favor de Dios. Es muy vano. Ninguna obra es buena a menos que Dios la mande. Ninguna obra es buena al menos que Dios la mande y la ordene en su palabra. Además, ninguna obra puede ser buena a menos que se haga por un buen motivo. Por un motivo que sea elevado. Y no hay ningún motivo que pueda llamarse bueno que no sea la misma gloria de Dios. Es el motivo más elevado en el cual alguien puede hacer una buena obra. El que hace buenas obras son miras a salvarse a sí mismo. Aquellos que no están amparados en Cristo y son motivados por la fe en Cristo, estas obras las hacen de una manera egoísta. ¿Por qué? Porque son para salvarse a sí mismo. Quien las realiza también para ganarse la estima de sus semejantes y por el bien de la sociedad, tienen un motivo saludable. Esto es algo bueno, hacer buenas obras para el bien de los otros, en lo que concierne a los hombres, pero es, después de todo, un motivo muy inferior. Es bueno, es noble, pero es un motivo muy inferior. ¿Qué fin tenemos en mente? Si es el beneficio de nuestros semejantes, entonces que nuestros semejantes sean los que nos paguen por esas buenas obras, ¿verdad? Pero eso no tiene nada que ver con Dios. La obra no es buena a menos que un hombre la haga con miras a la gloria de Dios. No será buena al menos que el hombre la haga con miras a la gloria de Dios. Y nadie puede hacerla con esa mira mientras Dios no le haya enseñado cuál es su gloria, por dónde viene su gloria, y no haya sido conducido a someterse a la divina voluntad de Dios, de tal manera que en todo lo que haga tenga en mente al Altísimo y obre siempre con el fin de promover su gloria y honor en el mundo. Amados, aun cuando nuestras obras sean hechas con los mejores motivos, no son buenas obras a menos que sean hechas con la fe en Jesucristo. Pues, dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios. Como Caín, podemos construir un altar y poner encima de ese altar las mejores primicias de la tierra, creyendo que es un sacrificio aceptable en sí. Pero si está desposeído de la sal de la fe, de la
de la confianza en Dios, allí se quedará. No será aceptada por Dios ni aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver este párrafo 3 de nuestra confesión de fe, que nos va a hablar acerca de la causa de las buenas obras. ¿De dónde vienen las buenas obras? ¿Cuáles son las causas por las que estas buenas obras tienen lugar y hacen aparición en la vida de los creyentes? ¿Cuáles son las causas? Vamos a leer lo que dice el párrafo 3. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, se necesita una influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. La Escritura nos informa, hermanos, que la naturaleza humana es extraordinariamente depravada, a esa altura. Es decir, no podemos esperar que de ninguna manera, desde una naturaleza pervertida, procedan estas buenas obras. ¿Acaso pueden emanar aguas dulces de un pozo amargo? Un pozo que siempre su fuente es amarga, no va a salir de allí nunca agua dulce, a menos que tú cambies la fuente de donde emana esa agua. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 43, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Así que no busquemos entonces buenas obras en la naturaleza depravada del hombre. En verdad, es en vano e inútil pensar que las buenas obras se pueden originar desde el hombre natural. Es imposible. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde provienen entonces estas buenas obras? La respuesta es que las buenas obras provienen de una conversión real. Es lo que mencionó Sujay al principio. Las buenas obras provienen de una conversión real producida por el Espíritu de Dios en esa persona. Hasta el momento de nuestra conversión no hay ni la más mínima sombra de bondad en nosotros para con Dios. A los ojos del mundo nosotros podemos tener una buena reputación y ser personas respetables por nuestras conductas, a la luz de los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios nosotros no somos nada de eso. No somos nada de eso. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos ver, hermanos, todas las cosas que nosotros que ponemos en nuestra mesa, si nosotros pudiéramos ver la comida que tenemos en nuestra mesa y pudiéramos, por medio de un microscopio, poder ver lo que hay allí, incluso en lo que comemos, tendríamos miedo hasta de tocar nuestra comida. ¿Saben por qué? Porque nosotros veríamos toda clase de criaturas repulsivas que trepan y se arrastran sobre nuestro alimento. Esto es algo inconcebible. Pero pues lo mismo sucede con la naturaleza humana. Una vez que el corazón humano es colocado bajo el microscopio de la Escritura y lo vemos con un ojo espiritual, lo vemos tan depravado e inmundo que nosotros quedamos convencidos que mientras no tengamos un nuevo corazón y un espíritu recto, sería imposible entonces encontrar buenas obras en el hombre inconverso e injusto. Nuestras buenas obras, si es que la tenemos, brotan de una conversión real. Además emanan de una constante influencia espiritual ejercida sobre nosotros a lo largo de nuestra vida, desde el tiempo de la conversión hasta la hora de nuestra muerte. Siempre, constantemente, está esa influencia. Así que, hermanos, ningún cristiano tendría buenas obras si no tuviera una influencia renovada cada día de parte del Espíritu de Dios en su vida. Descubriríamos que la gracia que nos fue dada en la primera hora o ayer mismo no es suficiente para producir un fruto en el día de hoy. Debe ser una influencia constante del Espíritu Santo en la vida de aquel que ha sido regenerado de manera real. No es
como plantar un árbol en nuestro corazón, que de sí mismo él produce un fruto naturalmente. No, sino que la savia sube de la raíz que es Jesucristo. Nosotros no somos árboles independientes, sino que somos pámpanos injertados en una vid que está viva. Estas buenas obras, ellas vienen de una manera fluida en la corriente de la gracia, y si yo no tuviera esa corriente de gracia fluyendo siempre, nosotros nunca encontraríamos buenas obras que surgieran de nosotros. Las buenas obras son dones de Dios. Las buenas obras son sus perlas escogidas que Él hace descender por medio de su gracia sobre nosotros. La confesión de fe nos habla de una habilidad. Es una habilidad, es la capacidad para hacer y practicar estas cosas que no está descansando en nosotros, que no está en nosotros. No es cuestión de las habilidades o de las cosas especiales que nosotros podemos tener en nosotros por una propia naturaleza. Esto va en perfecta armonía con lo que nosotros dijimos anteriormente. Hermanos, las buenas obras son fruto de la fe viva. Son fruto de una fe viva, no meramente fruto de nuestra personalidad. Las buenas obras no son fruto de un carácter que tú puedas tener o de una tranquilidad que pueda tener una persona. No, esas no son las buenas obras de Dios. No es basado en algo o parte de un carácter que yo pueda manifestar, sino del Espíritu de Cristo, el cual influencia y obra de distintas maneras sobre el creyente para que éste pueda ser conducido a producir esas buenas obras. Esta es una de las características a las que se refiere el Antiguo Testamento, allí cuando menciona el nuevo pacto en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué hará este? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce. Es el que produce en nosotros esto por medio de su Espíritu. Y este versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 20, lo dice claramente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra. ¿Quién debe hacernos aptos? El Dios de paz, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto es un aliento para nosotros. Esto debe ser un aliento al nosotros conocer estas afirmaciones que nos da Dios acerca de esta verdad. Porque nos muestra que Él no nos deja en nuestras propias obras. Nos muestra que Él no nos deja en nuestras propias fuerzas tampoco en un tema tan vital como es este tema de las buenas obras, sino que su Santo Espíritu nos potencia desde dentro de nosotros para hacerlas y desde fuera para poder abrir paso a esas buenas obras. Eso nos debe traer tranquilidad, nos debe animar eso. Pero además nosotros creemos que las buenas obras, hermanos, surgen de la unión con Cristo. Las buenas obras surgen de la unión con Cristo. Nosotros creemos que en la medida en que un hombre se va reconociendo a sí mismo y a medida que se va afianzando más su comunión con Cristo, este será más santo. Este será más santo. El propio hecho que Cristo y el cristiano se conviertan en uno, vuelve al cristiano en semejante a Cristo. Lo vuelve en semejante a Cristo, por el hecho de que están unidos unos y el otro. ¿Por qué el carácter de un cristiano es semejante al carácter de Cristo? Hermanos, únicamente por una razón: porque Él es injertado y unido al Señor Jesucristo. Porque ese pámpano produce
uvas, simplemente porque ha sido injertado en la vid. Ha sido injertado en la vid y por tanto participa de la naturaleza del tronco. Pero alguien podría decir, ay hermano, qué gran alivio que tú me digas esto. Qué descanso me da oír que esto de que yo ponga en práctica las buenas obras de Dios depende absolutamente del Espíritu Santo. Qué alivio me das, porque yo como no me encuentro andando en ellas, ahora sé que yo no soy responsable entonces. Gracias hermanos por hacerme saber esto que es tan importante para mí. La confesión nos habla de una responsabilidad. Nos habla de una responsabilidad. Así que hermanos, tengamos cuidado. Esto no quita nuestra responsabilidad, porque nosotros tenemos que ver el equilibrio bíblico, otra vez expresado por estos autores, donde nos aclaran todas estas perspectivas acerca de este tema de las buenas obras. Aunque nos sea dado por Dios, aunque esto fluye del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, es responsabilidad totalmente nuestra el hacerlos y ejercitarlos. Esto es verdad en varios asuntos ya visto, y aquí muchos hermanos son los que tropiezan en esto. Es una responsabilidad tuya y mía poner estas obras en práctica. Con el ejemplo de la fe, el arrepentimiento, vimos que Dios es quien lo da, ¿verdad? Nosotros no podemos producir eso, es Dios quien lo da. Son gracias de Dios, pero se nos ordena como tal la responsabilidad de ejercer esas gracias. Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento, pero Él nos hace responsables de ejercer al mismo momento esa fe y el arrepentimiento. Hay un llamado de parte de Dios. Que la fuente de estas buenas obras sea de Dios, esto no nos puede llevar a la negligencia. ¿Por qué? Porque como vimos como ejemplo en todas las citas de Tito, es una responsabilidad. Implica una diligencia, lo cual requiere esforzarnos a nosotros mismos para que podamos hacer esas buenas obras. Tito capítulo 2, versículo 14, dice, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Hermanos, permítanme compartirles unas palabras muy valiosas en las cuales yo he estado considerando del puritano Thomas Manton del año 1600 acerca de las buenas obras basadas en este versículo de Tito, capítulo 2, versículo 14. Él da 4 puntos aquí que son muy importantes a la hora de considerar el tema de este celo a las buenas obras. Él dice primeramente, debemos anhelar hacer el bien y estar contentos de hacerlo. Debemos anhelar hacer el bien y tenemos que estar contentos de hacerlo. Celo es un grado más elevado del amor. El celo es un grado, más elevado del amor. Cuanto más amamos, más anhelamos demostrarlo. Es indudable que el celo por algo nos pone en acción inmediatamente para hacer todo de manera voluntaria, libre y alegremente, como sugiere el apóstol Pablo cuando él le dijo a los de Corintio, pues conozco vuestra buena obra, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Estar atacando y argumentando a cada momento con el Espíritu de Dios, eso no es celo. Estar argumentando con el Espíritu cuando Él nos mueve y nos empuja a obrar por Dios, eso no es un celo. No somos llamados a la simple práctica de buenas obras, sino que tenemos que tomar la delantera, ser los más entusiastas y ser adalines en esta cuestión. Estemos atentos para ver las oportunidades de hacer el bien, hermanos, y aprovecharla. Debiéramos estar contentos por las oportunidades de demostrar nuestro afecto por Dios y nuestro aborrecimiento al pecado y a las malas obras. Esto es celo, dice Thomas Manton. 2 puntos. Estar dispuestos y anhelar hacer el bien. Eso es el celo. Estar siempre dispuesto y anhelar hacer el bien.
En segundo lugar, Tomás Mantos dice que ser celoso es negarse a uno mismo y mantenerse firme a pesar de los desalientos. Repito, ser celoso es negarse a uno mismo y mantenerse firme a pesar de los desalientos. Dice él, el celo es un afecto mezclado. En parte consiste de amor y en parte de indignación. Cuando soy celoso de algo, amo ese algo y aborrezco y me libro de todo lo que lo obstruye. El celo nos pone a trabajar y nos hace perseverar a pesar de nuestros desalientos. El celo no vacila en trabajar duro o llevar una carga. ¿Por qué? Porque mayor es la dedicación, mayor es entonces la gloria. Los hijos de Dios se alegran de que no pueden servir a Dios sin que les cueste algo, como declara David en 2 Samuel capítulo 24, versículo 24. No ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Te acuerdas de ese pasaje? David no estaba dispuesto a darle a Dios lo que a él no le costara nada. Hablaba acerca de aquel campo donde él venía a rendir el sacrificio a Dios. Y ese campo iba a ser regalado a él para hacer el sacrificio. Y él dijo, no, yo te lo voy a comprar. Porque yo no quiero darle a mi Dios ningún sacrificio que no me cueste nada a mí. Los hombres definitivamente no son celosos y sus corazones no están firmes en los caminos de Dios cuando cualquier excusa débil y pequeña, ganancia material, los aparta. Y cada pequeñez los afecta de modo que rompen su comunión con Dios y cada débil tentación irrumpen y echa por tierra todos sus propósitos y resoluciones relacionados con el deber a la obediencia, a la oración, a la caridad o acciones rectas. Tenemos que ser decididos, hermanos, porque como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. El celo, para mostrar este celo a las buenas obras, es necesario negarte a ti mismo. Es necesario negarte a ti mismo y es a pesar de tus desalientos. En tercer lugar, dice Thomas Manton, ser celoso de buenas obras significa diligencia y seriedad para llevar la piedad a un nivel más alto siempre. ¿Acaso es celoso el que se contenta con un poquito de caridad o un poquito de adoración? La pereza e inactividad son opuestas al celo. Dice en Romanos 12:11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es así cuando nuestro espíritu arde. Un gran afecto no se contenta con cosas mezquinas ni la escasez de santidad. Aquellos que están plantados en la vid noble que es Jesucristo están llenos de buenas obras. Así que, hermanos, ser celoso de buenas obras significa diligencia y seriedad para llevar a la piedad, a la santidad, a un nivel más elevado. Yo quiero que esto sea producido en mí. Yo tengo un celo de que la obra de Dios se manifieste aún más y más en mí. Y en cuarto y último lugar, ser celoso de buenas obras es ser constantes hasta el final. Hasta el final. El fuego sobre el altar nunca se apaga, siempre se mantenía ardiendo y de la misma manera nunca dejemos que el fuego de nuestro celo se apague. Celo no es como el fuego, hermanos, en la paja. Hay de aquellos fervores repentinos que pronto desaparecen. El celo auténtico no se esfuma apenas un momento como un ataque de entusiasmo que no proviene de la santificación. Por lo tanto, mantengamos nuestro fervor y cuidémonos de todo decaimiento, especialmente cuando nosotros nos vamos envejeciendo. Pero alguien pudiera decir, sí, yo deseo todo eso de corazón. Yo deseo realmente tener ese celo y además yo quiero obrar para el Señor. Pero, ¿a qué se refiere con este esfuerzo de dónde puedo obtener este esfuerzo? ¿De dónde puedo obtener este celo? Mira lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un llamado al conocimiento de las Escrituras. Es un llamado al conocimiento de la voluntad de Dios. Es esforzarnos por conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Es un esfuerzo en el sentido de mirar y considerar seriamente cuáles son realmente esas buenas obras que yo tengo que estar ocupado en mi vida. Mirar cómo hacerlas. Es ver si yo estoy ocupado en ellas. Es ver si yo estoy siendo descuidado en estar produciendo o manifestando estas buenas obras. Si lo hago o no lo hago. Pero no en una forma, hermanos, esporádica. O cuando a mí se me ocurre un ratito de tiempo, sino es mirando las Escrituras para poder obedecerla. Así como vemos el llamado de Pablo a Tito en varias ocasiones, como hemos visto simplemente en esa carta, como hay un llamado constante a que estén ocupados, que estén mirando si están en las buenas obras. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que instas con firmeza. Insta con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Que sea del Espíritu de Cristo quien lo produce, hermanos, no quiere decir tampoco que nosotros tenemos que estar esperando a ver si nosotros sentimos algo de parte del Espíritu Santo que nos pone una cierta presión para que nosotros hagamos estas buenas obras. No funciona de esta manera. Hay algunos que piensan caminar en base de esto, pero no solamente se engañan a sí mismos, sino que están tratando de burlarse de Dios. Aunque no sintamos nada por dentro al respecto, efectivamente, aunque no sintamos nada por dentro al respecto, debemos ser diligentes y esforzarnos en obedecer aquello que Dios nos ha mandado. Pero además de observar las Escrituras, como vemos que es una manera de que nosotros podamos mirar y crecer en estas buenas obras, en conocer la voluntad de Dios, además de observar las Escrituras, no podemos pensar que podemos caminar en santidad sin guardar una perpetua comunión con Cristo. Estar en su palabra, conocer cuál es la voluntad de Dios, pero no podemos hacer esto sin una perpetua comunión con Cristo, si no tú serías un legalista auténtico. Si no tienes una comunión con Cristo, esto no servirá de nada. Si pensamos así, cometemos un grave error. Si quieren ser santos, deben vivir cerca de Cristo, porque las buenas obras brotan únicamente desde allí, de mi comunión con Cristo. Hermanos, miren cómo toma más sentido las conocidas palabras de Cristo acerca de los frutos, allí en Juan capítulo 15, porque todo esto tiene una suma relación. Los frutos, las buenas obras, así como también nuestra obediencia, todo tiene esa misma relación. En Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Aquí está lo que declaramos hace un momento. El Espíritu de Dios es el que tiene que producir esto. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, si no está en comunión con la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así, igual, el mismo ejemplo da el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. De aquí sacamos las más poderosas razones, hermanos, entonces, contra cualquier cosa que se parezca a la confianza en las buenas obras. ¿Por qué? Porque como las buenas obras son únicamente un don de Dios, cuán completamente imposible es que un hombre que sea injusto, que sea un inconverso, que no haya puesto su fe en Dios, que sea un impío, produzca alguna buena obra por sí mismo. Y si son dones de Dios, cuán poco mérito entonces puede haber también en aquel que las produzca.
Las buenas obras provienen, según este párrafo 3, de la influencia y de la fuente de la gracia del Espíritu de Dios. Pero eso no nos libra de nuestra responsabilidad. Somos responsables de buscar estas cosas en su palabra y somos responsables de mantener nuestra comunión con Cristo para que esto fluya de manera externa en la vida del creyente. En cuarto lugar, en el cuarto punto, el cuarto párrafo, nos va a hablar acerca de su limitación, la limitación de estas buenas obras. Miren lo que dicen allí, qué interesante. El capítulo 4 el párrafo 4 y el párrafo 5 nos va a hablar acerca de la limitación de estas buenas obras, pero en dos aspectos diferentes. Dice el párrafo 4: quienes alcanzan el mayor grado de obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Es decir, las buenas obras no superan las exigencias dadas por Dios. Las buenas obras no superan las exigencias ya dadas por Dios. Tiene su limitación. Esta mención, en esta limitación como el lugar pues de los primeros siglos de la Iglesia, se empezaron a levantar aquellos que decían que en cuanto a hacer buenas obras, se podía hacer más de lo que está escrito. Los fariseos hicieron eso. Ellos agregaron a la ley de Dios muchas más cantidades de obra que Dios no había mandado. Muchas más exigencias y elevadas de más. Muchas cargas pesadas ponían sobre los hombros de los hombres. Pero no consideraban solamente lo que estaba escrito. Los creyentes no pueden superar las exigencias y mandatos evangélicos, y eso es lo que nos señala la Escritura. Esto es lo que requiere decir supererogación. Esa palabra significa la acción ejecutada además de la impuesta por obligación. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. No, Señor, yo iré 10. Yo iré aún más. Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. No, Señor, yo daré todo mi cuerpo para que sea flagelado. Las buenas obras no superan, hermanos, las exigencias dadas por Dios. Y no estamos hablando de la cantidad de buenas obras, no estamos hablando de cantidad. Santiago dice que nosotros tenemos que ser ricos en buenas obras, ¿verdad? Así como Pablo también nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. No estamos hablando de cantidad, sino de no superar las exigencias dadas por el Señor para ser de alguna manera más espirituales, más santurrones delante de los demás. No, por eso aquí se especifica que esto no es así en la vida espiritual, porque Dios siempre, por su palabra, nos da su perfecta exigencia para nosotros y Él sabe perfectamente que esa es la medida más alta para nosotros. Él lo sabe. Y esto es por lo menos por 2 motivos. Por un lado, es por lo que se nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que nos habla de las dificultades presentes en nuestro interior para que nosotros podamos llevar a cabo y superar estas buenas obras. Dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Dios sabe esto. Dios sabe que el pecado mora en nosotros y hay una lucha para poder llevar a cabo estas buenas obras que el Señor nos ha dado a su perfecto nivel. No tratemos de ir más allá, porque el Señor sabe que somos polvo y Él sabe que nosotros no podemos. El pecado aún mora en nosotros. Y en segundo lugar, también en Lucas capítulo 17, versículo 10, nos especifica que en el mayor y mejor de los casos, lo más que podemos hacer, hermanos, es obedecer aquello que Él nos mandó. Lo que Él nos mandó. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Las buenas obras no pueden superar las exigencias ya dadas por Dios. El párrafo 5 también se nos habla de limitación. Y lo que se nos va a hablar en este párrafo 5, que las buenas obras no merecen los méritos. No merecen los méritos. Vamos a leer lo que dice aquí. El párrafo 5 dice:
Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras ni santificar la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sido cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su Espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impulsadas y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. La afirmación explícita, estas buenas obras que se nos mandan a los cristianos, no pueden ser la causa del mérito para el perdón de los pecados ni para la obtención de la herencia divina eterna en los cielos. Por un lado, no llegan, eso lo sabemos claramente, no llegan al estándar que Dios requiere, el cumplimiento perfecto de la ley, por ende no puede haber salvación por medio de nuestras buenas obras. Pero una vez que fuiste salvo, esas tus buenas obras están en una altura tan distinta a la proporción de lo que son, de lo que es la herencia que tú vas a recibir, en cuanto a estas buenas obras que tú haces, aún influenciadas por el Espíritu de Dios. Y esto lo menciona por dos causas: por la gran desproporción y distancia que hay entre esas buenas obras que podemos hacer y la herencia de gloria que Dios nos promete. Es decir, nosotros no podemos hacer de ninguna manera que Dios sea deudor de nosotros, como muchos piensan, de todas estas buenas obras que hagamos. No podemos pensar que nosotros volvemos a Dios como aquel que nos debe algo. Como pasa con los hombres, cuando hacemos algún bien a alguno, puede ser que ese entre en deuda con nosotros. ¿No es eso lo que sentimos siempre? Cuando hacemos algo grande por alguien, es como que esa persona se siente que está en deuda con nosotros. O yo mismo siento que esa persona está en deuda conmigo. Dios nunca queda así con alguno de nosotros por lo que nosotros hayamos hecho, aún por medio de nuestras buenas obras. Y por otro lado, nuestras buenas obras no son perfectas. Siempre hay algo, o parten de un corazón que no es del todo puro. Hay un elemento de imperfección en ellas que de ninguna manera podría ganar ni merecer las perfecciones de la herencia prometida por el Evangelio. Olvidemos que podremos equilibrar, hermanos, la balanza de nuestras buenas obras haciendo buenas obras. Y siempre queda algo de pensar que nosotros podemos equilibrar nuestras miserias con nuestras buenas obras. Y este es el pensamiento básico y prácticamente, hermanos, de todas las religiones, que nosotros podemos equilibrar esto delante de Dios, pero esto es la enseñanza de la Biblia. No hay manera. Es limitada, nuestras buenas obras son limitadas fuera de la salvación y son limitadas dentro de ella para poder recibir y alcanzar esa herencia. En sexto lugar, lo haremos de manera más breve, es su aceptación. Su aceptación. Dice este párrafo número 6. No obstante, por ser aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando esté acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Este interesante párrafo viene a la luz de lo anterior, de lo que hemos comentado ya en su limitación. Si a pesar de la limitación de estas buenas obras que son imperfectas, que no pueden merecer las glorias que son la herencia de los santos, y que siendo marcadas por la impureza nunca pueden superar y llegar a lo exigido, serán nuestras buenas obras entonces aceptadas por Él. Y lo cierto es que nosotros, siendo pecadores, hermanos, hemos sido recibidos y aceptados por Dios solamente por los méritos de Cristo. Solamente por la obra perfecta que Cristo hizo para el Padre a nuestro favor. Pues bien, la base de la aceptación de nuestras buenas obras para con Dios también es en Cristo Jesús.
también es en Cristo Jesús. Es decir, a pesar de que nuestras buenas obras pueden ser imperfectas, llenas de debilidad, nuestro Dios puede decir un día sobre nosotros: bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No por esas obras en sí, sino por Cristo. Sino por Cristo, porque fueron hechas con fe en Cristo. Tus buenas obras son por amor, son por fe en Cristo. No porque sean perfectas y Dios la va a aceptar porque sean perfectas, sino porque es por la fe puesta en Cristo. Con esa sinceridad desde nuestros corazones hacia Cristo, a Dios le place aceptar, aún recompensar de forma grandiosa eso que hacemos, aún con muchas debilidades e imperfecciones. Así que miremos a Cristo, no solo aquel que nos prepara para ser aceptados por Dios, sino que aquel único que puede hacer que nuestras buenas obras sean aceptadas y agradables a Dios. Y no solamente aceptadas, sino un día serán recompensadas de forma inimaginable. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida de nuestras buenas obras. Y finalmente el párrafo número 7 habla de las buenas obras de parte de los incrédulos. Dice así: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, es decir, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer a un hombre digno de recibir gracia por parte de Dios. Y a pesar de esto, el hecho de que descuiden las buenas obras es más pecaminoso y desagradable delante de Dios. Aunque el hombre haya caído en pecado, aunque el hombre se haya corrompido por completo, sus deseos, su mente, su corazón, su voluntad, aún está hecho a la imagen de Dios. Distorsionada, por supuesto, pero aún allí está la imagen de Dios en él. Es por eso que los hombres aún pueden tener acto de bondad para con otros hombres. Este es otro tema realmente interesante y tratado de forma muy digna y nos da respuesta a cómo nosotros debemos pensar de estas cosas buenas que los hombres, que aún siendo incrédulos, hacen para con otras personas y que son del todo evidente y aún admirables y seguro que son beneficiosas para muchas personas sin discusión. Pero estas no son frutos de la fe viva y verdadera en Cristo, por lo cual, aunque sean a la vista algo grande y bueno, no pueden ser aceptadas y recibidas por Dios. Eso está clarísimo. Tampoco estas cosas son hechas en obediencia a Dios y a su palabra. Y no son porque sean hechas ni siquiera porque están en Cristo, ni tampoco para buscar la gloria de Dios, ni tampoco por amor a Dios. Es decir, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese a todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ante Dios, repetimos, estas obras son inútiles. Así que, aunque pueden ser de utilidad para otros, son pecaminosas ante Dios. Pero cuidado, si estos incrédulos, haciendo sus obras buenas, desagradan a Dios, no hacerlas es mayor abominación delante de Dios. Dice en Mateo 25, 41, 43, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Qué diremos de estos hombres que aún haciendo lo bueno están desagradando a Dios?
que no hay nada en ellos que puedan complacer a Dios a menos que se vuelvan al Señor Jesucristo para ser así aceptados y recibidos por Dios, porque no hay otra forma que puedan estar delante de Dios. Pero alguien pudiera preguntarse, pero bueno, ¿Dios recibirá entonces las oraciones de nuestros hijos que no son creyentes? Nuestros hijos oran al Señor, nosotros tenemos la responsabilidad como padres en nuestras reuniones de oraciones, cuando nos acercamos al Señor a dar gracias por lo que Él nos da en su bondad, los alimentos, etc. Tenemos que poner a nuestros hijos delante de Dios y que ellos sean agradecidos a Dios. Esa es una obligación de todos los padres. Pero estas oraciones Dios las recibe. Son agradables delante del Señor. Dios recibirá las oraciones de nuestros hijos que todavía no son creyentes. Mientras no estén ellos todavía en Cristo, hermanos, la respuesta es no. Es no. Pero miremos que si ellos no lo hacen y no reconocen a Dios, aún eso sería más abominable delante de Dios. Sería más abominable delante de Él. Debemos enseñarles a nuestros hijos a dar gracias a Dios por sus bondades. No hacerlo sería algo mucho peor. Mucho peor. Hermanos, esto de las buenas obras es un asunto muy, muy importante que debemos tener bien presente en nuestras vidas y tenemos que examinarnos y debemos mirar si realmente estamos ocupando o estando ocupados en nuestras buenas obras que Dios ha ordenado en su palabra y no en otro lugar, que si estamos cumpliendo estas buenas obras sin querer ir mucho más allá de lo que Dios ordena en su palabra, sino solo las que nosotros encontremos en la Biblia. Esto de las buenas obras es un asunto tan importante que hay un llamado tremendo de parte de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 10, porque de ellas también depende, hermanos, nuestra recompensa. Y termino este estudio de las buenas obras leyendo el siguiente pasaje. Primera de Corintios, capítulo 3, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nada preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Nosotros sabemos que este pasaje está hablando es para la iglesia. Es un pasaje para los creyentes, donde en el día del juicio Dios probará y por medio del fuego, no sé qué será ese fuego, será por medio de su mirada escrutadora, porque su mirada es fuego consumidor, Él mirará y pondrá a prueba esas obras. Y miren los materiales que usa. La categoría es de materiales más duros hasta materiales más blandos. Pablo usa esta figura para mostrar qué hace la gente con la revelación de Jesucristo. Ese fundamento está hablando acerca del Evangelio. Tú que eres creyente y tú que has creído en el Evangelio, la pregunta es: ¿cómo vives tú ese Evangelio? ¿Cómo obedeces ese Evangelio? ¿Cómo aplicas el Evangelio? Esas obras de aplicación del Evangelio es la que está hablando Pablo aquí. Yo he puesto el fundamento, dice Pablo. Aquí está, este es el Evangelio. Ustedes lo creyeron, pusieron su fe en él. Ahora miren cómo sobreedifican sus vidas sobre este fundamento. Porque según como ustedes sobreedifican, será probado en aquel día. Y serán quemadas las obras que no han sido hechas conforme a la aplicación de este Evangelio. Estas personas están vitalmente interesadas en la sana doctrina y en la predicación pura de la palabra. Esto es lo que debiera ser. Edifican sus casas espirituales con los metales de piedras preciosas de la palabra viviente, pero otros viven vidas superficiales con una apariencia de cristianismo. Está hablando de la iglesia y parecen estar satisfechos con vivir en casas ordinarias hechas de madera, hechas de heno y hechas de paja. Pero llegará el día que la obra de cada uno no quedará al descubierto,
Cada uno deberá dar cuenta de lo que ha hecho con la revelación que Dios dio acerca de su Hijo. Todos individualmente tendrán que presentarse ante el Señor cuando llegue el juicio final. Y Pablo usa, hermanos, el tiempo futuro para prevenir a los corintios de que llegará el momento en que cada obra de cada uno se hará evidente. Los libros serán abiertos y cada uno será juzgado según la obra que allí hayan sido registradas. En esta vida un hombre puede ocultar lo que hace, pero Pablo advierte que pronto llegará el día en que todo lo que hacemos será hecho público. Se sacará a la luz todo lo que hicimos o que dejamos de hacer por Cristo. El fuego ardiente de la prueba destruye todo material inflamable, incluyendo la madera, el heno y la paja. Y cuando el fuego se apague, el fuego será encendido. Allí estarán todas nuestras obras. Cuando el fuego se apague, uno se dará cuenta qué es lo que ha quedado y qué es lo que se ha perdido. Pablo nos está enseñando, hermanos, a que nosotros tenemos que acumular méritos por el trabajo que hacemos para el Señor, porque hay una recompensa. Por el contrario, él mismo exclama con gozo que su obra la realiza por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que le fue dada. El cristiano no vive como un cazarrecompensa, sino por gracia y misericordia. Él obra para Dios por amor a su Salvador, por gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, y en todo lo que haga tenga en mente al Altísimo y obre con el fin de promover su gloria y honor en este mundo. No es por la recompensa, es por amor a su Salvador que Él obra, que Él se entrega, que Él se desvive, que Él sirve. Solo así el Señor coronará el esfuerzo del creyente con bendiciones indispensables y hasta alabará al obrero diligente. Esta es la forma en que el cristiano fiel recibe su recompensa. El texto apunta a los creyentes, hermanos, apunta a ti y apunta a mí. Por eso la Biblia es insistente a que nosotros miremos y observemos cómo estamos andando, si estamos ocupados en estas buenas obras, porque en el día de juicio todo será revelado y debes tener temor, porque quizás aquel día tú sufras mucha pérdida. Puedes llegar a la orilla después de un naufragio solamente empujado tu cuerpo a la orilla por medio de las olas. Tenemos que tener cuidado y tenemos que escudriñarnos y examinarnos a nosotros mismos. Esto es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No es algo voluntario. Es una responsabilidad servir a aquel que se entregó y dio su vida por nosotros. Es una actitud de amor y gratitud. Que el Señor nos ayude y nos sincericemos ante Él, ante esto. Demos gracias al Señor por su palabra.